Estas, digamos, son reflexiones más bien teóricas que surgen a partir de mi proyecto de investigación para el ingreso a carrera de CONICET y que son resultado también de la experiencia que he tenido en relación a lo que produje para la tesis doctoral. Bueno, los que me conocen más o menos saben la línea de trabajo. En el encuentro pasado había compartido un poco de los adelantos de la tesis de doctorado y me había quedado con algunos interrogantes que trataban de alguna manera empezar a pensar esa trama particular entre cuerpo, emoción y clase atravesados por la idea de ciertas modalidades de transformación del espacio y del tiempo que la propia condición, incluso la mía personal en términos de experiencia en la actualidad, estaban atravesando esa triada, ¿no? De alguna manera. Y tratar de dar cuenta cómo esas transformaciones tienen un impacto, digamos, que no solamente tienen un impacto, sino que tienen que ser consideradas desde un punto de vista teórico, epistémico, pero también político, para pensar el desarrollo de la subjetividad, ¿no? Por esto, esta cuestión de la dinámica de alteridad e identidad y de dónde uno va a decir de alguna manera qué es lo que está puesto en juego en esa relación y que en parte tiene que ver con la construcción de la mirada y cómo está viendo ese proceso de pesquisa uno, ¿no? Yo traía esta imagen, que es una de las imágenes que en una de las entrevistas de la tesis de doctorado me había quedado sonando y dando vuelta en la cabeza para poder pensar qué está pasando cuando uno piensa las dinámicas de alteridad e identidad en jóvenes, en condiciones de sociosegregación urbana, de sectores populares, y que estaba atravesado por distintas problemáticas, ¿no? Esto era algo que aparecía una y otra vez en las entrevistas en relación a cómo la mirada o el ver se establecía también como un espacio de consumo, ¿no? El Patio Olmos es un centro comercial de la ciudad de Córdoba y algunos de los jóvenes los fines de semana pasan por ese centro comercial. A veces lo dejan entrar, a veces no, pero una de las cuestiones que empezaba por lo menos a mí, a interpelarme, tenía que ver con esto de ir a ver los juegos, ¿no? Ni siquiera ir a jugar los juegos, porque no había plata para poder comprar una ficha de los juegos, pero había un disfrute puesto, ¿no? En esta idea del ver, ¿no? Así como van a ver los juegos, también a veces otro de los comentarios tiene que ver con ir al Parque Sarmiento a ver, a disfrutar de ver a los otros, estar ahí. Entonces esta idea de la configuración del otro como imagen y qué implicancias tenía eso a la hora de pensar las posibilidades de configuración subjetiva en relación a esas dinámicas de interacción. Uno de los autores que yo voy a retomar ahora en la presentación y que bueno, venimos trabajando hace tiempo con Eugenia, sobre todo veníamos trabajando de Ebor, y yo me interesé ahora particularmente por los desarrollos de Banningen, tenía que ver con empezar a pensar no solamente los encuadres socioideológicos que dan cuenta de esa experiencia en particular, donde incluso el otro puede constituirse en un objeto de disfrute, pero que ese disfrute está inscrito nada más que en la lógica de la mirada, y también articulado con ciertas transformaciones materiales en el espacio de la ciudad que posibilitan instanciar de alguna manera esa cosificación general que atraviesa distintos fenómenos, que no tienen que ver solamente con la mercancía en términos de objetos, sino con las personas en términos de mercancía, en términos de imágenes. Yo lo que había tratado que es lo que voy a tratar de hacer ahora, es tomé el Tratado de Saber Vivir de Banningen y traté de pensar de alguna manera cómo ese libro me daba pistas, junto con otros desarrollos también de Ebor y de los escritos de la Internacional Situacionista, pero particularmente el escrito de Banningen, tratar de pensar de alguna manera cuáles son los lugares de inscripción donde uno puede pensar la experiencia sociosubjetiva a partir de estas tres dinámicas de el ser y el estar y el parecer como inscripción de posibilidad de eso que uno va a llamar subjetividad y corporalidad de alguna manera. Lo que este autor, el tratado se estructura en dos partes, y la primera parte habla de la perspectiva del poder, que es la que yo me voy a basar ahora, y estoy interesada más en la segunda parte, pero necesitaba hacer este proceso primero de alguna manera.
y tenía que ver con los lugares a partir de los cuales uno puede pensar siempre de una tensión, de un conflicto, de una ambivalencia que se da esta trama entre lo que es social, lo que es subjetivo, lo que es individual, lo que es colectivo, ¿sí? lo que podemos pensar en términos de experiencia subjetiva y experiencia social. Y Waningen habla de participación, de comunicación y de realización, ¿sí? Como tres instancias a partir de las cuales podemos pensar en esas tensiones en el marco de ciertas transformaciones que se vienen dando en el desarrollo del capitalismo, pero que adquieren particulares características en sociedades como las nuestras, ¿no? Donde la dictadura del consumo, o la dictadura del consumible, que es lo que se refiere el autor, de alguna manera da cuenta de esas transformaciones y esas particularidades del capitalismo, por lo menos después de la Segunda Guerra Mundial. Otra de las pistas que de alguna manera seguía y que me dan pie para pensar también en este autor y como me da algunas pistas para pensar la subjetividad, tenía que ver con aquello que los mismos situacionistas hablaban como la configuración de entorno, la construcción de situaciones, y lo que nosotros veníamos identificando de alguna manera en la investigación individual y colectiva tenía que ver con una construcción perversa de entornos a partir de no solamente la separación de los cuerpos a partir de un urbanismo que va regulando, por lo menos en la ciudad de Córdoba en particular, pero bueno, lo que escuchábamos hoy de la Compañía de México también sería como un caso interesante para ver la separación de cuerpos por clase en la ciudad, porque estos jóvenes habitan no me acuerdo si Leo que dijo algo ayer, pero son jóvenes que viven en ciudades-barrios, que son el resultado de una política de hábitat que fue implementada desde el 2004 en la ciudad de Córdoba y que generalmente están ubicadas en la periferia de la ciudad. La tesis, yo lo que había identificado de alguna manera es que esos cuerpos estaban condenados a ese encierro, ¿sí? Y que estaban fijados en ese tipo de interacciones que siempre eran circulares hacia el interior del barrio, porque el barrio tiene escuela, tiene dispensario, tiene policía, tiene centros culturales o actividades culturales o recreativas también, y había una fijación de los cuerpos, lo que se sumaba a partir de las prácticas de consumo de ciertos bienes culturales y tecnológicos, una sensación fantasiosa de movilidad a partir del uso, por ejemplo, de una tecnología como el celular, ¿sí? Entonces, Waningen, por ejemplo, va a hablar de, digamos, tanto Waningen como Debord va a decir, bueno, esta separación, el urbanismo estratégico como separación de los cuerpos, en el sentido de que cuando el urbanismo se convierte en ciencia de Estado, lo que va a establecer es la circulación de los cuerpos en relación a garantizar la reproducción del capital. Esa separación de los cuerpos a partir de la lógica del espacio implica, va a decir, la participación imposible. Por eso la diapositiva anterior hablaba de participación imposible, comunicación imposible y realización imposible, porque es la lectura desde la perspectiva del poder. Porque lo que hace la circulación es organizar el aislamiento. Waringen va a decir que el urbanismo es la educación capitalista del espacio, ¿no? Entonces esta regulación de los cuerpos, de la ciudad, de la organización de las piedras, termina también convirtiendo a los sujetos en piedra a partir de esta regulación orientada al desencuentro, no solamente entre clases, sino entre distintos sujetos, aunque sea del interior de la clase. Pero también a la vez hay lo que se produce a partir de la lógica del espectáculo, es la sensación, o de la lógica de la apariencia que se funda en el espectáculo, es la sensación de unión y que la participación está regida a partir de la lógica del consumo. Digamos, el dictum en ese sentido sería la posibilidad de consumir y de hacer consumir de alguna manera lo que regula, digamos, las posibles interacciones entre esos sujetos. Por eso yo hablaba en un primer momento esto del mundo vuelto piedras y la carne vuelta piedra, cosificación y separación de los cuerpos. Dice Waningen, creemos vivir en el mundo y de hecho nos colocamos en una perspectiva. Las miradas, los pensamientos, los gestos escapan con dificultad a la atracción del lejano punto de fuga que los ordena y los corrige. Los sitúa en su espectáculo. El poder es el urbanista mayor. Divide la supervivencia en parcelas privadas y públicas, compra a bajo precio los terrenos roturados, prohíbe las edificaciones al margen de sus normas.
él mismo construye para expropiar a cada uno de su piel. Después dice, espectáculo y vida cotidiana coexisten en el reino de las equivalencias. Los seres y las cosas son intercambiables. El mundo de la reificación es el mundo privado de centro, como las nuevas ciudades que son su decorado. El presente se esfuma ante la promesa de futuro perpetuo, que no es más que la extensión mecánica del pasado. La propia temporalidad está privada de centro. En este universo concentratorio, donde las víctimas y los torturadores llevan la misma máscara, la única realidad auténtica es el de las torturas. Particularmente en relación, bueno, esto de pensar la relación carne y piedra, también desde la perspectiva de Richard Sennett y esa línea de pensamiento, me ayudaba a pensar, digamos, el urbanismo como un modelo a partir del cual no solamente, digamos, se cristaliza y se condensa esa modalidad de interacción socioeconómica que tienen digamos, que vienen desde el principio, por decirlo, de la historia, digamos, que uno puede identificar si la importancia que tuvo o la cercanía que tuvo tanto la organización de los espacios en relación a la organización de cómo se iban dando, ¿cuántos? No voy a llegar. La interacción entre cuerpos, ¿no? Digamos, cómo la dimensión espacial iba de alguna manera, desde siempre fue, digamos, una orientación política al servicio de la reproducción del poder de determinada clase, ¿sí? Bueno, voy a saltar un montón. En relación, bueno, porque la trama es esta, pensar hoy la trama urbanismo, espectáculo y consumo en relación a cómo se van dando estas transformaciones, por lo menos en la ciudad de Córdoba, pero creo que en otras ciudades también. Lo cual hace que pase, digamos, si estoy pensando en la subjetividad, yo me preguntaba, ¿cómo de alguna manera uno, desde una perspectiva más de la totalidad, por decirlo de algún modo, está viendo estas transformaciones y cómo eso afecta las posibilidades, las posibles interacciones sociales, no solamente las posibles, sino las que son deseables y las que no son, y eso está mediatizado a partir de imágenes que van configurando entornos como el reverso perverso de la construcción situacionista, veía de nuevo, digamos, cómo los situacionistas fueron, de alguna manera, los últimos que instalaban esto de la vida cotidiana como botín de guerra, ¿no? Y la importancia en la regulación de la sensibilidad y la velocidad de la experiencia en cómo tanto la lógica de la organización de la apariencia como la organización del aislamiento iban instalando, de alguna manera, tipos subjetivos como el ciudadano, que bueno, ahora no lo voy a poder desarrollar mucho, que lo que evidencian es el lugar del consumidor que arrasa de alguna manera todas diferencias en un sentido fantasioso y a veces fantasmal de la posición del sujeto en relación a la clase, ¿no? Y por lo cual uno tiene que seguir pensando la clase como un lugar para poder quebrar estas cuestiones. Dice, la época fragmentaria al menos no habrá dejado ninguna duda sobre este punto. La vida cotidiana es el campo de batalla donde se desarrolla el combate entre la totalidad y el poder que utiliza toda su energía para controlarla. En el reino del consumo, el ciudadano es rey. Una realeza democrática. Igualdad ante el consumo, fraternidad en el consumo, libertad según consumo. La dictadura de lo consumible ha borrado las barreras de la sangre, del linaje y de la raza. Habría que alegrarse sin reservas. Si el consumo lo hubiera prohibido mediante la lógica de las cosas, toda diferenciación cualitativa, para no tolerar entre los valores y los hombres más que diferencias de cantidad. En este sentido, espera que me perdí el página. En este sentido dice, la ciudad más que se vive, se disfruta por los ojos en tanto posibilidad de acceso a un tipo de mirada, la dosificada mercantilmente, la del turista que recorre según su disponibilidad de tiempo y dinero, el espectáculo de la ciudad vuelta imagen. Se puede leer la tendencia de cuantificación, se leen las diferencias sociales. El vector que la señala se inscribe en las posiciones del poder de consumir y del hacer consumir, que también va pautando las dinámicas de interacción y circulación de los cuerpos por clase. En este sentido, oprimidos opresores tienden a caer, pero a velocidades desiguales bajo la misma dictadura de lo consumible. Acá lo que había pensado, bueno, lo que me hacía pensar de alguna manera cómo la clase se sigue inscribiendo
entre la dinámica de producción y la dinámica de consumo como un lugar para quebrar esa sensación fantasiosa de los entornos a la idea de pensar, digamos, quiénes siguen teniendo acceso y quiénes no tienen acceso al consumo de alguna manera, más allá que el dictum sea como atravesado por todos. A ver, voy a ver qué digo. La proliferación de entornos, de hábitat, consumo, lo que pone en evidencia cada día con más crudeza la afirmación situacionista de que al fin y al cabo la circulación es la organización del aislamiento. Aquello que está junto en términos espaciotemporales, que como expresábamos, no basta más con que extender la mano para tocarse, levantar la mirada para encontrarse, en realidad en este mundo vuelto piedra no puede más que instanciarse vivencialmente como lo absolutamente separado, lo imposible de ser visto y ser tocado. Y sin embargo, lo que esa distancia separa se compensa en el espectáculo como forma de participación posible en la imagen, en el ver como sentido privilegiado que obliga a todos a una sola forma de participación en el mundo, que es la del consumo. En este sentido, voy a saltar 3 mediaciones más, pensaba, digamos, cómo de qué manera los distintos condicionamientos de lo que van a hablar los situacionistas, que lo que hace, lo que postula básicamente Bannigan es la lógica de la supervivencia, digamos, donde, que es lo que no voy a poder desarrollar ahora, es la idea de cómo opera el rol y la imagen, no solamente como, porque dice la lógica de la apariencia es una forma de protección ante los hechos. Entonces el rol se constituye como por ahí ese tipo subjetivo que al sujeto le permite sobrevivir cotidianamente a eso que se le hace insoportable o horroroso tener que ver frente a los ojos. Entonces la suma de obligaciones es ocupar distintos espacios en lo social a partir de los roles, pero que tiene este efecto de cubrir una carencia que tiene que ver con la insuficiencia de la vida, pero a la vez, por otro lado, lo que hace es reproducir esa lógica de la imagen y del sujeto como objeto cosificado, o sea, mediante proceso de endocolonización. Bannigan va a postular de nuevo el lenguaje, digamos, y en esto también sí, yo en la tesis de doctorado había trabajado bastante el círculo de Bastian particularmente, el lenguaje como campo de batalla y la producción de los sentidos de la experiencia viviente presente. Lo que a mí me interesa ver a partir de este recorrido que había hecho era cómo de alguna manera, no solamente instalar la idea del lenguaje, que la producción de sentidos siguen siendo también una arena de la lucha de clases, y que esto, hacer una afirmación es una afirmación materialista, no una cuestión representacional, ni el lenguaje tiene que ver con un giro, o sea, con la lógica del giro lingüístico y con cierta producción más en el sentido estructuralista, sino que, digamos, la materialidad está inscrita en la posibilidad misma que el sujeto tiene de expresarse, digamos, donde la expresividad social está en disputa y también, digamos, regido en la dinámica de la vida cotidiana, es un botín de guerra, ¿no? Y lo que me interesa seguir un poco más adelante es con esta idea de ver cómo uno puede de alguna manera quebrar esa lógica de la apariencia y el espectáculo a partir de la producción o por la proliferación de lenguajes que tengan un sentido más cercano a lo que yo he desarrollado en otro lado, que tiene que ver con la semiopraxis y no, digamos, en la reproducción de estos condicionamientos. Quiero cerrar, dice, bueno, todo lo que concierne al pensamiento concierne al espectáculo. La mayoría de los hombres viven con miedo de despertarse del sueño sabiamente mantenido por el poder. El condicionamiento, que es la poesía específica del poder, lleva su dominio tan lejos que casi llega a disolver lo que Marx llamaba el sector no dominado para reemplazarlo por otro. Pero lo vivido no se deja reducir tan fácilmente a una sucesión de imágenes vacías. De una manera general, el combate por el lenguaje es el combate por la libertad de vivir, por la inversión de la perspectiva. En él se enfrentan los hechos metafísicos y la realidad de los hechos. Quiero decir, los hechos captados de manera estática en un sistema de interpretación del mundo y los hechos captados en su devenir en la praxis que los transforma. Quiero cerrar, digamos, retomando 2 cosas. Bueno, una tenía que ver con esto del lenguaje, otra cosa que a mí me sigue interpelando, y bueno, en esto, de cómo uno piensa, hoy lo escuchaba también a Martiñuk, pensaba la palabra tomar la libertad, ¿no? Y digamos, y cómo incluso la misma etimología de la palabra participación quiere decir, digamos, tomar parte de algo, ¿no? Y en el tomar siempre se inscribe una dinámica de violencia, y un autor como Bannigan también todo el tiempo está hablando de combate. Bueno, Bastian también lo hace, de combate, digamos, cómo usa guerra, digamos, también por la producción de subjetividades otras, de sentidos otros, de corporalidades otras, implica en principio un acto de ruptura que no solamente evidencia
instancia la dominación como violencia cotidiana en la sumatoria de gestos de consumo que se van sumando como instantes muertos, o sea, como una muerte cotidiana cada día, sino que también, digamos, el anverso de eso tiene que ver con un gesto de violencia, pero, digamos, del lado de la vida, ¿no? Y cierro con una frase de él que, para ponerle punch y que nos vayamos todos contentos, que dice: el capitalismo ha desmitificado la supervivencia, ha hecho insoportable la pobreza de la vida cotidiana confrontada con el enriquecimiento de las posibilidades técnicas. La supervivencia se ha convertido en la economía de la vida. La civilización de la supervivencia colectiva multiplica los tiempos muertos de la vida individual, hasta el punto de que la parte de muerte corre el riesgo de vencer sobre la propia supervivencia colectiva, a menos que la rabia de destruir se convierta en la rabia de vivir.